Buenas noches, bienvenidos al primer podcast de la Fanesca Política. Este podcast tiene la intención de que reflexionemos a partir de algunos invitados sobre la situación política en América Latina. Y el día de hoy vamos a estar con Jaime Chuchuca. Jaime es abogado, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. También es licenciado en Ciencias de la Educación, en Filosofía, Sociología y Economía. Es maestro en Sociología y también tiene un diploma en Enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia, además de una especialización en métodos y técnicas de la investigación social. Actualmente es doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad Uncuyo y también está haciendo un doctorado en Ciencias Sociales por la UNLP. Eh, Jaime pues se dedica a la investigación social y también es docente. Y esta noche nos va a estar acompañando eh, porque vamos a estar pues preguntándole un poco sobre la situación de Ecuador luego de la segunda vuelta que tuvo, pues que se realizó hace unos días, donde se eligió al candidato Daniel Noboa como nuevo presidente. Bienvenido, Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Jaime, queremos un poco que nos comentes para comenzar, nos hagas como un panorama de cuál es la situación político, social y económica en las que el expresidente, pues bueno, ahora expresidente Lazo, está dejando Ecuador, porque como bien sabemos hubo una crisis política que forzó a que haya unas elecciones adelantadas, ¿no? Entonces, coméntanos cuál es el Ecuador que está dejando Lazo en este momento. Viendo un recorrido y hasta una periodización, yo creo que ajustada de los presidentes, me parece que ha habido muchos cambios políticos y económicos, empezando por el último gobierno de Correa, que me parece que a raíz de 2015 o 2016 dio un giro, un pequeño giro también por la crisis de los commodities a nivel internacional y empezó a restringir el presupuesto para algunas áreas sociales. Y luego de eso, ya con el fin del gobierno correísta en la época de Lenín Moreno y la decisión que tiene Moreno con Correa, empezaría a entrar de lleno el neoliberalismo en el Ecuador, además de una reinstitucionalización producida de modo presidencial convocada por consulta popular, además de un reajuste en las diferentes partes del Estado. Y por palabras del mismo Lenín Moreno, él decía que le abría la puerta para que Guillermo Lasso sea el siguiente presidente de la República. Y tan fue así que el gobierno de Moreno en realidad fue un pacto político, empresarial, oligárquico, en el que se repartieron los diferentes ministerios. Ya con Guillermo Lasso, apenas 2 años en en el poder, digamos, en el gobierno, si sumamos con los 4 de Lenín Moreno, son 6 años de mucha inestabilidad política, poca planificación, y también en medio de eso el relevo, se fue formando un relevo de algunas élites políticas. Entonces, yo creo que en ese panorama nos encontramos en unas circunstancias casi de desastre nacional. La primera, que me parece a mí la más grande que tuvimos en el contexto del gobierno de Moreno, es la protesta de 14 días, un levantamiento popular indígena por el intento de quitar los subsidios, no anular esta política redistributiva y que sobre todo tuvo en su espalda la CONAIE, ¿no? La CONAIE se llevó, parece que el impulso de esta protesta. Después de eso, al siguiente año, esto es 2019, octubre de 2019, ya para 2020 entramos en la pandemia.
y como parte de la pandemia 2020-2021 nos tocó una crisis económica mundial, producto de la crisis pandémica. Entonces, de esta manera, a mí me parece que los ajustes se han sostenido en el marco de la sociedad, ha incrementado terriblemente el desempleo, después daré algunas cifras, y esa conexión de la crisis también da paso al gobierno de Guillermo Lasso, que decía que en los primeros 100 minutos iba a cambiar la realidad del Ecuador, que iba a crear un millón de empleos, iba a extraer 1 millón de barriles de petróleo, iba a subir desde su primer año a $500 el sueldo básico, entre otras cosas, además de un muy fuerte discurso populista. De esa manera yo creo que empezamos a introducirnos en el gobierno que termina sus días en 2023 y pues da paso, por lo menos en edad, a una nueva figura que es Daniel Noboa, que además ya fue asambleísta y que proviene obviamente de algunos hilos tradicionales y oligárquicos de Ecuador. Cuéntanos un poco sobre el crecimiento del narcotráfico dentro de toda esta crisis política, porque esto es algo que creo que ha captado mucha atención, ¿no? En los últimos meses a nivel internacional, el crecimiento de la inseguridad por el narcotráfico, que incluso, como sabemos, pues al parecer hay una conexión con el asesinato de uno de los candidatos, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes dar un panorama muy general sobre esto, Jaime. Sí, me parece que en primer lugar existe una guerra regional producto del tráfico de los diferentes estupefacientes, también por el tráfico de armas y la trata de personas. En medio de eso también parece que hay un mecanismo migratorio que está correlacionado. Y en esas circunstancias de guerra regional por la cocaína, Ecuador se fue sumando poco a poco en estos círculos de la mafia y sobre todo con sus conexiones estatales, institucionales. Entonces, me parece que por ahí empieza la gravedad eh, de la violencia dentro del Ecuador, porque las conexiones empiezan siendo por las cúpulas militares, policiales, de fiscalía, jueces, y tienen hasta relación con la misma presidencia de la República, en diferentes gobiernos. Ahora, en estos diferentes gobiernos yo creo que el eje es el que cambia o altera un poco el panorama. O sea, por ejemplo, en la época de los 10 años del gobierno de Correa, me parece que el eje de los círculos relacionados con la mafia, sobre todo son de operadores, que se llama corrupción institucional, e incluso hay conexiones con algunos jefes de las bandas internas de Ecuador. Pero ya con el gobierno de Moreno se incrementa la participación dentro de las instituciones, e incluso algunos de estos personajes, digamos, están metidos de lleno en la mafia. También aquí hablo de las cúpulas militares y policiales. Ya con el gobierno de Lazo entramos ya a un periodo mucho más grave que vincula al sistema financiero, al lavado de activos. Entonces, no estamos aquí hablando solamente de la operación o del gatillero, que es conocido en Colombia, de los traquetos, palabra muy utilizada también en Colombia, sino que en el caso ecuatoriano me parece que es el lavado de activos a través del sistema financiero y en el gobierno de Lazo vinculado al Banco de Guayaquil, donde él también es parte y la élite que lo acompañó de modo político, donde está incluso su cuñado, ¿no? Danilo Carrera Druet, que se encuentran denunciados en el caso León de Troya, luego llamado Gran Encuentro y actualmente Gran Padrino. Entonces, digamos, este eje tiene una presencia muy grande en el sistema financiero. Ahora, con el gobierno que se aproxima de Daniel Noboa, que entrará, me parece, en diciembre de 2023, el eje cambiaría a la cuestión productiva y de transporte, ya que él proviene de la formación económica bananera dentro del Ecuador, que tiene unos lazos oligárquicos
un poco más de 2 siglos, y en esas circunstancias la producción a través de las haciendas, las plantaciones en la costa ecuatoriana existen casi 400 pistas clandestinas, la mayoría de ellas en fincas y plantaciones del banano, la palma y otros productos del agro. Entonces, en esa relación, además del transporte que se sitúa hacia Estados Unidos y Europa, me parece que se va a situar el eje ahora del narcotráfico. Y la situación de la violencia es obvia. En 2022 pasamos a tener 6.306 personas asesinadas en 2022, es el índice más alto que ha habido en la historia ecuatoriana. Pasamos de 7.5 homicidios en 2019 a, a los 29 en 2022, y para finalizar el 2023 se habla de que llegaremos a 8.000 personas asesinadas. Entonces, incluso este número estaría ya superando la cantidad de homicidios a México y Colombia. Bueno, ya empezaste a mencionar a Daniel Noboa y algunas de las conexiones que tiene, ¿no? Por ejemplo, mencionar lo del sector bananero. Pero quisiera que nos comentes un poco más. Entiendo que Daniel Noboa viene, digamos, de una familia con poder político. Entonces, ¿quién es Daniel Noboa? ¿A quiénes representa? Y sobre todo, quizá lo importante, ¿cómo es que finalmente gana un apoyo importante, digamos, de la población ecuatoriana? Bueno, el cuento en realidad es largo, ¿no? Es parte de la historia ecuatoriana, ¿no? La familia y el apellido Novoa ingresa con la misma fundación de la República del Ecuador. Incluso Diego Noboa y Arteta, que es el gran patriarca, uno de los grandes patriarcas ecuatorianos, participó en las luchas de la independencia y fue parte del primer gobierno de Ecuador, con Juan José Flores, de origen venezolano. Luego él mismo fue ministro en algunas ocasiones, ministro plenipotenciario, formó parte de un triunvirato en aquella época con José Joaquín de Olmedo, uno de los próceres guayaquileños, y con Ramón Roca, que también fue presidente del Ecuador. Diego Noboa y Arteta será el séptimo presidente elegido en Ecuador. Y luego de eso, pues la familia, como tiene numerosa descendencia, tiene distintas líneas consanguíneas. Y en medio de eso todos han participado de una u otra forma de diversos gobiernos. Para darnos un brinco a casi a nuestros días, Gustavo Noboa Bejarano, que sería tatara, bisnieto, perdón, de Diego Noboa y Arteta, él fue vicepresidente y también presidente del Ecuador. Y así también sus hijos se han encontrado dentro del Estado. Uno de los hijos, por ejemplo, que se llama Diego Noboa Vaquerizo, Pablo Noboa Vaquerizo, perdón, Pablo Noboa Vaquerizo, fue subsecretario en el ministro de Agricultura en la época de Rafael Correa. Rafael Correa y su hermano fueron alumnos de Gustavo Noboa Bejarano, por eso le llaman a él el padre espiritual de los hermanos Correa Delgado, y a su vez de otro personaje que es Dajic, que se encontraba dentro de los que se llamaban los gustavinos, con Gustavo Noboa Bejarano. Y bueno, ahora Daniel Noboa, después de ganar, se presenta a su mano derecha con Alberto Dajic, lo cual es altamente situacional, ¿no? Hay una conexión y una tradición muy grande atrás de, de Daniel Noboa. Además que su padre, Álvaro Noboa, conocido en el Ecuador como Alvarito, en numerosos años fue el hombre más rico del Ecuador, su padre también, en Novoa Naranjo, producto del boom bananero, ellos se hicieron millonarios, y así los diversos grupos Novoa pues han estado relacionados con el poder económico, político del Ecuador. Quizá la familia Novoa, en el caso de Álvaro Novoa, que se presentó como candidato presidencial en 5 ocasiones, formó un nombre político dentro del Ecuador.
y con la cantidad de dinero que tiene esta gente, le auspiciaron a Daniel Noboa. Y algo que no conocen a veces ni dentro del Ecuador es que aquí en los partidos que auspiciaron, uno de ellos, que se llama Mover, es la lista 35, que antes era la 35 de Alianza País, que en la decisión con Lenin Moreno y Rafael Correa, Lenin Moreno y Patricio Barriga se queda con este partido Mover, el cual después apoyará a Daniel Noboa. Y la otra formación, ADN, Acción Democrática Nacional, es fundada por Leonardo Cortázar, vinculado con la mafia organizada y que amenazó a Fernando Villavicencio, el candidato asesinado. Y además este candidato después pasó el nombre ADN a una de las, una de las personalidades que estaban con el señor Álvaro Novoa, que es de apellido Moreno Vaquerizo, si no estoy mal, que es la procuradora de ADN. Entonces, estos vínculos son muy grandes entre ADN, Mover y luego PID, que es Pueblo, Igualdad y Democracia, que es de uno de los primos de Lenín Moreno, de Arturo Moreno, y que fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, esta es la base del poder y que una de las personas que se alegró mucho cuando ganó en esta segunda vuelta Daniel Noboa, obviamente es Lenín Moreno, ¿no? Porque Lenín Moreno se encontraba también atrás de todas estas figuras. Además que debemos recordar que Lenín Moreno condonó, perdonó más o menos 100 millones de dólares de deuda a Álvaro Novoa, que frecuentemente no paga al SRI, y perdonó esta gran suma de dinero y por atrás Álvaro Novoa, en cambio, generosamente hizo auspicios a estos partidos políticos relacionados con la familia de Lenín Moreno y que ahora participaron en esta primera y segunda vuelta auspiciando la campaña de Daniel Novoa. Una consulta, Jaime. Bueno, en esta segunda vuelta también estaba la candidata del correísmo, Luisa González. Eh, y según recuerdo, en algún momento pues había mucha, sobre todo de los seguidores del correísmo, ¿no? Había como mucha esperanza de que ella sea la ganadora, lo cual hubiera significado de alguna manera no solamente el retorno del correísmo, sino posiblemente del mismo Correa al Ecuador, ¿no? Porque, como se sabe, está pues él fuera del país hace ya varios años por varios juicios que tiene. ¿Qué es lo que va a pasar con el correísmo como digamos, como un actor político que de estos últimos 15 años, creo, en el Ecuador? Y en sí, ¿qué va a pasar con Correa? ¿Va a dejar de ser un político pues con incidencia en Ecuador o es que definitivamente estamos viendo que ya a partir de ahora un fin de este ciclo correísta? Empiezo diciendo que el correísmo, desde su época de 2007 hasta ahora, tiene mucha fuerza en el Ecuador. Yo no creo que sea una organización que vaya a desaparecer como en el desierto y que queda a la nada, ¿no? En realidad yo creo que el origen del correísmo es un movimiento de origen caudillar basado en la persona, en la figura de Rafael Correa Delgado, y a raíz de eso yo creo que los impulsos que tiene el movimiento es por la presencia de este mismo personaje, que además que se fue a Bélgica de inicio no por los casos penales abiertos en su contra, sino porque decía que se quería alejar de la política ecuatoriana y que iba a vivir allá hasta integrarse en la academia. Por lo menos eso es lo que nos dijo en un mensaje a los ciudadanos. Luego de eso, hay algunos quiebres interesantes. Me parece que siempre que ha tenido pérdidas de porcentaje electoral, el correísmo no ha provenido tanto de sus adversarios o enemigos, sino más bien por rescisiones y divisiones internas. Cuando Rafael Correa y Lenín Moreno se separan, la bancada del legislativo estaba encima de los 76 asambleístas, y todos ellos que seguían perteneciendo al correísmo votaban igual con Lenín Moreno. Entonces ahí hay una cosa un tanto rara, y muchos de los ministros que acompañaron a Lenín Moreno después estuvieron también
con Rafael Correa y actualmente con RC5, ¿no? Lo que pasó es que en esa época el correísmo también perdió su partido, Alianza País se quedó con Moreno, luego va a ser Mover, ¿no? Y tuvo que pedir prestado el número, que fue el número uno, a Jimmy Jairal, y ahora ya tiene su propio partido que es RC5, la Revolución Ciudadana, y asimismo en esta época me parece que tuvo muy buen porcentaje electoral. En febrero los ecuatorianos también tuvimos elecciones de 2023 y el correísmo fue el que más ganó. Tienen más de 50 alcaldías, 9 prefecturas, más de 500 juntas parroquiales. Así también tienen la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, que en el Ecuador es una de las funciones, de las 5 funciones del Estado. Entonces, tienen mayoría en la asamblea actualmente, ganaron 52 asambleístas en la primera vuelta y las elecciones en el exterior que fueron en la segunda. Entonces, tienen mucha fuerza. O sea, si es en números por números y representantes, sería la primera fuerza política del Ecuador. En realidad lo que no tienen y perdieron es la presidencia de la República, que sería otra cosa, ¿no? Eh, Sin embargo, el Ecuador, al tener un modelo hiperpresidencialista, el presidente obviamente tiene varias competencias y facultades que permiten redirigir este modelo. Entonces también es difícil ampliar otro rumbo en el Ecuador si no es a través de la presidencia. Y la figura, y esto también es algo común en el correísmo, las figuras más bien seleccionadas, yo no digo ni elegidas porque son seleccionadas por Rafael Correa para la presidencia, para los procesos electorales de la presidencia, generalmente son malos candidatos, muy malos candidatos. Se empezando por Lenin Moreno, una persona que no podía presentarse a sí mismo, no participaba en debates, muy poca presencia en los medios públicos. Luego el mismo Jorge Glass, que además de haber estado implicado en la copia de su tesis, tenía grandes inconvenientes y denuncias sobre corrupción y que hasta ahora no acaba de ventilar. Después de eso, el Andrés Arauz, que pasó de ser un funcionario burocrático a ser candidato, igualmente no despegó su candidatura, me parece que fue una mala candidatura, si posiblemente tenían a otro personaje podían haber rebasado. Igualmente Rabascal, que era de los medios públicos, era periodista de primero independiente y luego periodista del correísmo, que fue el candidato a vicepresidente con Andrés Arauz. Y finalmente Luisa González, ¿no? Que repitió fórmula con el candidato a la presidencia, Andrés Arauz. Luisa González proviene del Partido Social Cristiano, es decir, es una figura conservadora dentro del correísmo. Entonces, esta situación yo creo que hace ver que en el correísmo, antes decía yo, tiene muy malas figuras y muy malos candidatos. Casi siempre estos candidatos provienen de los hilos más conservadores del movimiento correísta, porque dentro del correísmo también existe gente que en su momento fue de organizaciones de izquierda, que se llamó socialista o comunista, y algunos otros ismos. Sin embargo, esta es una situación clara y me parece que también Rafael Correa como figura continuará siendo una de las piedras angulares del movimiento en la política ecuatoriana, a pesar de los últimos dislates que han habido esta semana, porque el día 10, en la noche del 18 de octubre, renunció Marcela Guiñaga a la presidencia del movimiento RC5. Ella es actualmente prefecta del Guayas, entonces es una persona que tiene mucho poder dentro de la organización. Además, antes fue asambleísta, ministra de Correa, etcétera, entre otras posiciones, por tener discrepancias con la hermana de Correa, que es Pierina Correa. Un día Pierina Correa, o en varias entrevistas, se le ocurrió hablar mal de todo el mundo, entre ellos Andrés Arauz, Luisa González, y otros personajes. También me parece que Aquiles Álvarez, que es sí, también él, que es el alcalde de Guayaquil, una de las figuras más grandes que tiene el correísmo actualmente. Entonces, igualmente, de nuevo voy a mi tesis, ¿no? Que a veces el correísmo más pierde votación, electorado y fuerza por sus disputas internas antes que por la fuerza de sus adversarios.
Bueno, mencionabas, decías que en realidad bueno, que es una fuerza política el correísmo, que seguramente le va a hacer, pues va a complejizar la gobernabilidad a Daniel Noboa. Pero queremos que nos cuentes un poco cuáles son los retos que se le vienen al nuevo gobierno, ¿no? Porque entiendo que además de las promesas, ¿no? Sobre empleo, seguridad, eh, Daniel Noboa también prometió que va a ser en los primeros 1000 días, si no estoy mal, del gobierno, prometió que va a ser una consulta popular, ¿no? Que tiene que ver, creo, sobre todo con Los 100 días. temas de, sí, los 100 días. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que prometió Noboa, qué es lo que crees que va a poder o no va a poder cumplir de todo lo que ha prometido. Desde el primer día de las elecciones que supimos que ganaba Daniel Noboa, ya en la noche se tejían algunas conversaciones entre los Noboa y el correísmo. Incluso Isabel Noboa Pontón, que es hermana de Álvaro Noboa, muy amiga de Rafael Correa, llamaba a los correístas a la gobernabilidad. Entonces me parece que van a empezar algunas conexiones. Igualmente, Marcela Guiñaga, presidenta todavía del movimiento, llamaba a conversar con Daniel Noboa, e incluso contradiciendo al presidente también de la CONAIE, diciendo déjenlo gobernar, a Leonidas Issa. Aquiles Álvarez también llamó a tener muchas conexiones para generar gobernabilidad y llamaba a él a tener una conversación de los líderes políticos de la patria, decía, entre ellos Jaime Nebot, Rafael Correa y Daniel Noboa, más o menos las principales figuras políticas y entre ellas también de la oligarquía. Bueno, en ese lapso la cogobernabilidad tendría que ser impulsada por el mismo presidente porque si no volveríamos a tener un periodo como la época del gobierno de Lazo, que fue un enfrentamiento permanente entre la presidencia y la asamblea, mucho más ahora con la cantidad de asambleístas grande que tiene el correísmo, es decir, que necesita tener la aprobación de los votos de ellos para cualquier ley o política pública. Y en otro sentido, esto también se representa en el resto de las instituciones, ¿no? Como antes decía, tienen numerosas instituciones del correo. Ahora, el país que deja Lazo es un país totalmente destruido, ¿no? Aparte de los temas de inseguridad que habíamos conversado al inicio de la entrevista, llegamos a tener 81.000 millones de dólares de deuda externa. De estos 81.000 millones de deuda externa, más o menos eh, 49.000 provienen de la época del gobierno de Correa. Y los otros podríamos irlos sumando entre el gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo. Es decir, no ha bajado la deuda para nada, sino continúa subiendo. Además que nuestra constitución dice que la deuda externa no debería sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto. Ahora ya va a completar el Producto Interno Bruto porque nuestro Producto Interno Bruto es de 100.000 millones de dólares aproximadamente. Luego de eso también el Ecuador se ha vuelto un país nada propicio para la inversión extranjera. Es uno de los países que menos tiene ingreso por inversión extranjera en Latinoamérica, mientras Colombia, Perú, México, Brasil han crecido de modo enorme en inversión extranjera. El Ecuador perdió casi el 80% de la inversión extranjera. Apenas tenemos 106 millones de dólares en estos últimos 6 meses de inversión, así que es la peor de la historia. Además de los otros datos de asesinato, ¿no? Que ya lo decía, 6.306 personas en 2022. Este gobierno va a necesitar 10.000 millones de dólares para pagar solo los intereses de la deuda ya en 2024. Aparte que ya tenemos un déficit que está sobre los 4.000 millones de dólares. Entonces, podríamos decir que es una situación muy complicada para cualquier gobierno. Así hubiera ganado el gobierno Luisa González o ahora en este caso Daniel Novoa. Es un ambiente sumamente complicado. Luego, anunciaba yo también que el gobierno de Guillermo Lazo decía que iba a extraer 1 millón de barriles de petróleo.
En algunos meses se llegó a extraer 200.000 barriles de petróleo, aunque 500.000 había sido la norma en todos los gobiernos. Ahora se regresó a extraer 486.000 barriles de petróleo y con eso hemos disminuido los ingresos también de origen petrolero y parece que también estamos en el fin de la era petrolera en el caso ecuatoriano. Incluso el camarón ya tiene más ingresos que el mismo petróleo en este último trimestre. Eh, También han bajado los ingresos en millones de dólares que recibimos por impuestos. Tenemos 484 millones de dólares menos en impuestos, producto de que el gobierno de Moreno primero y después del de Lazo modificó el impuesto a la salida de divisas. Al ser un país dolarizado, era obvio tener el impuesto a la salida de divisas, porque sin dólares no podríamos sobrevivir, y él bajó al 2%. Así que para el siguiente año parece que habría una disminución de 1.000 millones de dólares respecto al impuesto de salida de divisas. Y además que Daniel Noboa propone eliminar el impuesto, es decir, bajar a cero. Ya que un comentario, o sea, las personas que sacan los millones de dólares, miles de dólares del Ecuador hacia afuera, no es del pueblo común y corriente, que tenemos salarios mínimos para sobrevivir apenas en su gran mayoría, sino es la persona que tiene desenvoltura y flujo de capital. Y son más bien empresas que tienen cuentas privadas, sobre todo en paraísos fiscales, los que sacan grandes sumas de dinero. Así también, otro dato importante es ver que tenemos más o menos 5.509.000 personas en el trabajo informal y el desempleo. Entonces, esto es muy importante de saber, además que 7 de cada 10 personas en el Ecuador se encuentran en precariedad laboral, es decir, solamente 3 se encuentran con un trabajo formal, que aportan al seguro social, y eso no quiere decir que tengan estabilidad tampoco. Entonces, es una situación muy grave. El salario promedio del ecuatoriano está alrededor de los 437 dólares, el salario básico es 450 y el trabajador independiente recibe 324 dólares, entonces mucho menor que el salario básico. 4,5 millones de personas en el Ecuador se encuentran en la línea de la pobreza con 89 dólares mensuales. Eh, y así también 1.800.000 personas apenas tienen 50 dólares mensuales. Entonces, después de esta crisis económica, la crisis de pandemia, además del desastre del gobierno de Moreno y de Lazo, yo creo que las circunstancias son increíbles en el caso ecuatoriano, sorprendentes, y tenemos totalmente un país desbaratado en términos económicos y políticos. Jaime, un poco pensando a nivel regional, ¿qué es lo que se viene con el presidente Noboa, ¿no? En estos últimos años creo que ha habido como una integración de gobiernos más conservadores, ¿no? Un poco también a diferencia de años posteriores que teníamos como un bloque de todos esos países que se llamaban progresistas, ¿no? Eh, ¿Cómo va a ser la relación a nivel internacional del Ecuador, sobre todo con los países vecinos, ¿no? Con Colombia, que sabemos que tiene un presidente de izquierda, bueno, con el Perú, aunque todavía se sabrá pronto cuando haya elecciones. Pero ¿cómo ves que vaya a ser esta relación que vaya a tener a nivel de integración regional de Ecuador? Creo que el discurso de Daniel Noboa todavía es muy vago en términos internacionales. Sin embargo, tiene algunas características del populismo de los años 90, aparte de que su padre también participó del populismo de los años 90. Entonces, yo creo que va a tratar de tener buenas relaciones con todos los presidentes de Latinoamérica, pero en especial con Estados Unidos, ya que también la Asociación Bananera del Ecuador, que está atrás de la candidatura de Daniel Noboa, va a pretender exportar mucho más cantidad de toneladas de banano hacia el exterior y le conviene tener muy buenas relaciones con Estados Unidos o Rusia y China, que son los lugares básicos de exportación del Ecuador. Luego de eso, eh, cito esto por parte de Daniel Noboa, él
se dice de sí mismo que es un personaje de centro izquierdo y que su padre también era de centro izquierdo, a pesar de que provienen de los hilos tradicionales oligárquicos más rancios, creo yo, del Ecuador. Ellos asimismo se llaman de centro izquierda. Entonces, tratan de manejar de esa manera el discurso. La vicepresidenta de Daniel Noboa, que es Verónica Abad, proviene de una formación de un discurso sumamente conservador, ultraliberal, tratando de imitar a Javier Milei, que a propósito el día de hoy fueron las elecciones en Argentina. Ella imitaba parte del discurso de Javier Milei, tratando de restringir el Estado solamente, decía ella, para justicia y defensa. Educación, salud, el área social, seguridad social, todo ello debería ser sacado del Estado, decía, y entregado a la esfera privada. Esa era la reflexión que tenía Verónica Abad. Pero Daniel Noboa no ha ido al extremo, no ha ido a ese lugar que sí ha llegado Verónica Abad, y quizá en eso tienen una distancia en el discurso. Eh, Doy un spoiler que decíamos hace un rato, que Massa quedó en primer lugar con el 36% y Javier Milei en segundo con 30%, de tal manera que habrá balotaje segunda vuelta en Argentina. Sin embargo, bueno, vemos que regionalmente, a pesar de alguna victoria como la de Petro y Lula, todavía nos encontramos en una pugna entre grandes figuras que provienen de la derecha y otras de la centro izquierda, para decirlo de algún modo en el espectro político. Eh, ya, entonces, de tal manera yo creo que las relaciones internacionales fomentarán esta lógica de dependencia a través de la agroexportación de los recursos como el petróleo, y también se van a llevar muy bien con las megamineras. En el caso ecuatoriano, que existen más de 12 proyectos, megaproyectos para la extracción del mineral. Entonces, en esa situación yo creo que Daniel Noboa tratará de comprometer al país en medio de una situación altamente conflictiva en política, sobre todo en la Asamblea. Bueno, Jaime, ya para ir cerrando, una última pregunta que quiero hacerte es ¿cuál es, cómo se van a reacomodar los movimientos populares en Ecuador, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como sabemos en Ecuador, el movimiento indígena es muy importante, a pesar de que entiendo que en estos últimos años también ha sufrido pues divisiones internas. Pero ¿cómo crees tú cuál va a ser el rol, qué es lo que tienen que hacer en este nuevo escenario político estos movimientos populares en Ecuador? De entrada, los movimientos sociales en el Ecuador, por lo menos en la representación de sus dirigentes, la mayoría de ellos llamaron a votar nulo en la segunda vuelta, así que no prestaron su nombre ni a Daniel Noboa ni a Luisa González, lo cual también es algo estrepitoso quizá en el caso ecuatoriano, y que sonó bastante, ¿no? Ya para esta segunda parte, yo creo que van a presionar mucho al gobierno de Daniel Noboa para que no tenga y no enfatice en el modelo neoliberal, de tal manera que el movimiento indígena ya ha presentado una propuesta por, por la CONAIE a manos de Leonidas Issa con 15 planteamientos, exigiendo al gobierno de Daniel Noboa, que aún no se posesiona, por cierto, exigiendo ya que no venda al país y que no lo privatice, como lo estaba señalando su vicepresidenta. Así también la organización más grande de los trabajadores, que aglomera las centrales sindicales del Ecuador, la Federación Unitaria de Trabajadores, ha exigido respetar los derechos laborales, porque una de las cosas que quiere la Asociación Bananera y el sector agroexportador es la mayor flexibilización laboral, que se logró en medios términos, podríamos decir, en el gobierno de Correa, y después mucho más fuertemente en el gobierno de Moreno y de Lazo. Sin embargo, ellos quieren seguir flexibilizando las relaciones laborales, sobre todo para que las empresas transnacionales tengan trabajo de maquila en el Ecuador. Ese es uno de los propósitos de muchos sectores que apoyan a Daniel Noboa. Entonces, en esas figuras yo creo que va a estar conflictiva la relación, la contienda política. El movimiento indígena es uno de los actores más interesantes en la política ecuatoriana, que
me parece que ha presionado al Estado y al gobierno para no caer completamente en el movimiento, en el modelo neoliberal, así como las otras fuerzas sociales de trabajadores, de estudiantes, jóvenes, mujeres y otras etnias y pueblos. Pero también quiero decir que el movimiento indígena fue el menos resaltado de modo institucional por el Consejo Nacional Electoral en los debates, en el primero y segundo debate, así también tiene menor presencia o casi ninguna presencia en el programa de gobierno inscrito en el Consejo Nacional Electoral por Daniel Noboa y Verónica Abad. Entonces, hay un gran desconocimiento por el nuevo presidente y vicepresidenta de lo que es realmente el movimiento indígena. Pienso yo que tendrán grandes conflictos entre ellos en este poco espacio, que además es solo un año y medio de gobierno. Nosotros, los ecuatorianos, ya estamos nuevamente en campaña electoral, algunos ya hasta están haciendo campaña para 2025, y que entraremos nuevamente en elecciones, porque estamos en un periodo sui generis provocado por la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional, convocada por, decretada por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a vivir todavía tiempos convulsos en el Ecuador. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos en este primer podcast de la Fanesca Política. Bueno, seguramente más adelante también te vamos a estar invitando ya para ver un poco cómo cambia la situación o si se mantiene en Ecuador. Pues simplemente invitar a todas las personas que nos están viendo o escuchando a seguirnos en nuestras redes por Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube y también también estaremos en Spotify muy pronto con este podcast. Muchísimas gracias de nuevo, Jaime, por todo lo que nos has compartido y pues hasta pronto.